continuar con la sesión. Ahora nos presentará Fernando Javier Aguilar, resultados históricos sobre clasificación binaria mediante el empleo de reglas de Hebb. Gracias. Buenas tardes, yo soy el bachiller Fernando Javier Aguilar Canto, soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bueno, una observación acerca del título que debo realizar es que, bueno, al principio no sabía si ubicarlo entre biomatemáticas o computación matemática, o sea, matemáticas computacionales, porque tiene un poco de ambos. Sin embargo, al final me decidí por esta área y no voy a destacar mucho sobre implementación de algoritmos, sino plenamente como resultados teóricos. Desde el título podemos observar que hay dos conceptos que vienen ligados, uno clasificación binaria, que la gente de Machine Learning, la gente que ha trabajado eso sabe que es un concepto muy propio de esa área, y reglas de Hebb proviene de las neurociencias computacionales. Vamos a definir todo, no voy a leerles el abstract porque seguramente ya lo han leído. Y primero vamos a empezar con el modelo más básico. Primero vamos a considerar solamente una pequeña neurona, vamos a llamarle NB, pequeña. Entonces, vamos a considerar el modelo más simple que podemos. Muchas veces lo que necesitamos hacer es simplificar las cosas para hacer, por ejemplo, algoritmos. Y vamos a considerar el valor V de esta neurona, que va a tener dos casos. Uno que es 0, si está en estado basal, o sea, no está pasando nada, y uno si empieza a entrar en estado de excitación. Podemos considerar, no se va a hacer en este caso, el caso de la inhibición. En este caso, en los modelos que vamos a trabajar, las neuronas van a ser completamente excitatorias. Pero bueno, una neurona en sí misma no hace nada, sino que tiene que estar asociada a otra. Entonces, vamos a considerar una más. Entonces, y que le vamos a dar un valor de excitabilidad o activación U. Entonces, lo que postula Donald Hebb es primero la existencia de una fuerza de conexión entre estas dos neuronas que se incrementa cada vez que yo enciendo las dos al mismo tiempo. Esto es lo que dice la regla de Hebb. En el postulado neurofisiológico formulado en el 49, existe una fuerza de conexión entre las dos neuronas, tal que si las dos neuronas se encienden, entonces esto se va a incrementar. Entonces la fuerza de conexión se va a hacer más robusta. Entonces, y la idea de dónde proviene esto viene desde los experimentos de Pavlov, un poco la idea de esto. Hebb, cuando lo formuló, no tenía medios para verificarlo. Fue hasta los 60 que se descubrió que existe un fenómeno llamado long-term potenciación a largo plazo, que dice que efectivamente existe esta fuerza de conexión. También se descubrió que existe un fenómeno antónimo que se llama long-term depression, que dice que si yo enciendo esta, pero esta no, entonces se va a decrecer la fuerza de conexión. Y esto es muy interesante porque nos induce a un algoritmo de actualización de pesos a partir de las observaciones experimentales realizadas en los 60 por Terme Lomo. Bueno, esto es un poco de historia de cómo surge el modelo básico y las dos observaciones experimentales realizadas. Un ejemplo de cómo esto opera es, por ejemplo, si nosotros tenemos una neurona que controla, se enciende cada vez que vemos, no sé, por ejemplo, la letra A. Entonces, si vemos un patrón visual de una letra A, entonces la primera neurona se enciende. Supongamos que tenemos un niño y cada vez que decimos A en voz alta, entonces una neurona auditiva que se conecta con la corteza auditiva se enciende. Entonces, podemos considerar que U se enciende cada vez que vemos la A y B se enciende cada vez que escuchamos el sonido de A. Entonces, si a un niño, por ejemplo, le ponemos este patrón de A simultáneamente vamos a decir A en voz alta, entonces esta fuerza de conexión se va a ir incrementando hasta que tentativamente se estabiliza.
Sin embargo, si yo en vez de decir A digo B, entonces tiene un ejemplo negativo, entonces este peso se va a decrecer, lo cual nos está diciendo que la regla de Hebb y la long-term depression y long-term potentiation nos indican que si tenemos un ejemplo positivo, entonces tenemos que aumentar; si tenemos un ejemplo negativo, entonces tenemos que disminuir. Esto es básicamente la llamada regla de Hebb y las observaciones experimentales realizadas. Vamos a considerar redes neuronales porque, bueno, esto es solo un caso muy sencillo de dos neuronas. Las neuronas se agrupan en redes, tenemos muchas de ellas. Solo aquí pueden ver que es de una capa. En realidad solo estamos considerando un proceso de sinapsis y es lo único que vamos a hacer para todos los modelos. Después podemos esbozar un poco de la generalización, pero no la voy a hacer aquí. Entonces, quienes hayan trabajado con redes neuronales artificiales van a decir que, bueno, el valor de esta V es igual al producto punto de los pesos con las neuronas presinápticas. Y entonces, bueno, sí, esto es verdad, pero en realidad hay un modelo más general que es el modelo de firing rate, que nos indica que esta situación es aproximadamente cierta, pero la tau asociada a esa ecuación diferencial es bastante pequeña. Entonces, si queremos simplificar todo y asumir que es cero, porque es muy cercana a cero, entonces pues tenemos que sí es cierto lo que dice la gente de computación, que es el producto a punto de W con U, pero en realidad eso es un bosquejo de algo más general. Pero bueno, lo vamos a usar porque además estamos trabajando en un caso discreto y en el cual además tenemos que forzar que el valor de V, como es una neurona, tiene que ser 0, 1, y entonces tenemos que ponerle un umbral. Obsérvese que aquí sí estamos desconsiderando el caso de la inhibición. Bueno, vamos a definir primero la regla de Hebb fuerte, que es exactamente lo que se observa en el long-term potentiation. Entonces dice que si tenemos que el producto de las dos es mayor que 0, entonces lo que el peso va a ser, la función del peso sobre el tiempo va a ser creciente, o sea, la derivada va a ser positiva. Si podemos relajar un poco las hipótesis, y la importancia de relajar las hipótesis es que podemos considerar otras cosas. La regla de Hebb débil nos dice que incluso puede llegar a ser 0, o sea, no necesariamente tiene que crecer. Y la importancia de considerar una versión débil de la regla de Hebb es que podemos demostrar que cosas como el descenso del gradiente es una regla de Hebb débil. Una regla anti-Hebb nos dice, es considerar long-term depression, que es si el producto de las dos es negativo, entonces la derivada tiene que ser negativa, es decir, vamos a tener que el peso va a estar decreciendo. Nuevamente tenemos una versión débil de esta regla. Ejemplos de estos formulados es la regla de Hebb simple. Realmente la regla de Hebb simple no considera LTD, sino que únicamente LTP. Y para considerar esto podemos usar la regla de la covarianza. Para actualizar los pesos, y esto ya es un poco cercano a la computación, y de hecho hablé de un algoritmo en el abstract, por eso es que lo tengo que poner. Para actualizar discretamente los pesos, simplemente tenemos las reglas de actualización dadas por cada una de las reglas. Hay más reglas como la regla de hoja, pero por cuestiones de tiempo no las vamos a exponer. La regla del descenso de gradiente también tiene una forma así. Así que lo único que estamos haciendo es tratar de decir, bueno, tenemos redes neuronales, las podemos actualizar usando descenso de gradiente, pero no queremos, porque queremos usar un modelo que sea más biológico. El descenso de gradiente es como que un método muy, bueno, para mí se me parece muy artificial, en el sentido de que sería un poco extraño decir que las neuronas están haciendo derivadas todo el tiempo. Pero bueno, entonces consideramos dos tipos de actualizaciones, una hebbiana y una anti-hebbiana. Vamos a definir una valoración de verdad, eso se los tomé a los lógicos. Entonces nos dice que si tenemos que ambas están iguales a 1, es decir, por ejemplo, si esta está
esta es 1 y esta es 1, las dos están encendidas. Entonces lo que vamos a hacer en esa entrada, vamos a incrementar un valor ahí, ¿ok? Esta es la actualización, o sea, si es verdad que esto es 1 y este es 1, entonces vamos el peso lo vamos a incrementar un valor ahí que no estamos diciendo cuánto es. Y si este es 1 y este es 0, entonces lo vamos a decrecer. Y eso es, lo que aquí estamos haciendo es aplicando LTP y LTD al mismo tiempo. Entonces bueno, estas expresiones las vamos a ver cuando mostremos las proposiciones, las 8 proposiciones que van a aparecer más adelante. Y va a tener cierta relevancia tener en cuenta el formato en el que esto aparece. Bueno, podemos aquí observar que, bueno, podemos definir un alfa muy pequeño y hacer una actualización. Y bueno, esto es el caso de la regla de la covarianza. Si hacemos esto, no necesariamente vamos a minimizar. Ese es un problema que me he enfrentado en trabajos previos. ¿Y cómo optimizamos? Bueno, definimos una función discreta de error. Y el error grande es la suma de todos los errores divididos entre el número de datos. Queremos encontrar el argumento mínimo de esta función de error, es decir, primero minimizar en espacios de funciones. Esto sí lo podemos hacer, pero no es exactamente bueno. Preguntas, entonces, ¿es posible minimizar todo esto usando alguna regla de Hebb? Es decir, ¿existe una regla de Hebb que, considerando LTP y LTD, que nos logre optimizar o resolver un problema de optimización? Y bueno, ¿y de qué forma, una pregunta análoga, de qué forma podemos usar esto para convertirlo en un algoritmo de clasificación? Que básicamente sería tomar los algoritmos que ya existen de redes neuronales y sustituirlo por la actualización de pesos. Y la tercera pregunta que surgió haciendo el estudio, si es posible evitar el overfitting al hacer este problema de clasificación. Bueno, las proposición 1 y proposición 2 no van a estar relacionadas con la primera pregunta. La primera pregunta la vamos a responder hasta la proposición 7 y la última pregunta hasta la proposición 8. Las primeras dos proposiciones son lemas. Esto es algo realmente trivial. Entonces, si tenemos un subconjunto del espacio de funciones, podemos, sí es un subconjunto, podemos hacer una minimización. Esto es consecuencia del principio de buen orden, porque el error está dado en los naturales. Hay una función que podemos definir una función que nos resuelva el problema de optimización, pero hacer esto no es bueno porque vamos a tener una explosión combinatoria, así que no le vamos a hacer mucho caso a esta proposición, que realmente también es simple de demostrar, pero es muy difícil de implementar. Entonces, la proposición 3, bueno, las proposiciones no las voy a demostrar aquí porque en 30 minutos no va a estar posible eso. Pero bueno, la proposición 3 nos dice que existe una W, o sea, un vector de pesos que resuelve el problema de clasificación, pero además quiero que este vector de pesos tenga entradas racionales. Y la única razón por la que quiero esto es porque las computadoras no manejan entradas reales. Y sí, fue una exageración mía. Realmente esto viene de la densidad de los racionales. En realidad podemos hacer esto sobre cualquier conjunto denso. La proposición 4 nos dice, bueno, si tenemos un conjunto de datos, aquí ya estamos hablando de que tenemos un problema que queremos optimizar. Y entonces, ¿cómo lo haríamos o cómo lo harían las neuronas? Entonces, esto es lo que queremos resolver. Entonces, obsérvense que si empezamos bueno, podemos empezar arbitrariamente con un vector de pesos W inicial igual a 0, 0, 0. Entonces, podemos asumir que al principio los pesos son ceros. Entonces, y lo que vemos en las actualizaciones pasadas, esto lo tenemos que tener muy bien en cuenta, es que al final, si hago todas estas actualizaciones, voy a tener una combinación lineal
con AIs diferentes de todas estas. Entonces, lo primero que hay que hacer es demostrar que existe una combinación lineal de los datos que resuelve el problema de clasificación. Y bueno, y la forma en la que se demuestra esto es usando dos sistemas de ecuaciones, uno por si falla el otro, es decir, porque, o sea, uno puede no tener soluciones y luego se define otro y se demuestra que este sí tiene soluciones. Y pues esta demostración que doy aquí sí es importante porque induce al algoritmo, que es nada más resolver sistema de ecuaciones. El problema de este algoritmo es que yo tengo que tener ya todo, o sea, tengo que haber hecho todos los datos al final, o sea, esta regla es a posteriori y no es muy deseable porque la actualización que se quiere tiene que ser en tiempo real y esto no va a ser posible si yo ejecuto un algoritmo así. Es un poco larga y tedioso revisar esto. También esta es un poco pesada. Entonces, la proposición 5 nos dice que si tenemos un conjunto de n datos, entonces, bueno, aquí ya estamos observando el formato que les había observado. Si reconocen, esta es la actualización hebbiana, esta es la actualización anti-hebbiana. Entonces, nos dice que, bueno, sí existe una actualización hebbiana, pero esta actualización hebbiana es débil porque puede valer 0. Y también la anti-hebbiana es débil porque puede valer 0. Pero existe una que nos resuelve el problema de optimización. Y pues esto es importante porque básicamente esta proposición nos dice que, bueno, empezando con este punto, podemos resolver el problema de clasificación únicamente usando alguna regla de Hebb, pues porque vemos que la demostración es de existencia, o sea, existe una, ¿cómo la hallo? No sé. Entonces, existe alguna regla de Hebb que al aplicarla, entonces voy a resolver el problema de clasificación. Pero esta regla es débil. La demostración también es muy tediosa. Bueno, no es tan larga como la otra. Y bueno, lo siguiente es que además la proposición anterior nos dice que hay una actualización hebbiana débil y anti-hebbiana débil que nos resuelve el problema de clasificación. Y la siguiente nos dice que si tenemos, bueno, ya resolviendo el problema, ahora existe una actualización hebbiana fuerte que me resuelve el problema de clasificación. Y esto es muy importante porque, bueno, al principio en realidad yo demostré primero esto y después formulé las definiciones anteriores. Sin embargo, básicamente, haciendo algunos cambios en el orden de la demostración, podemos ver que cualquier regla de Hebb débil se puede convertir en una regla de Hebb fuerte, poniendo valores pequeños. Entonces, sí, igual la demostración es una cuestión de densidad. Entonces, la proposición 7, está relacionada con la última, bueno, aquí, con esta proposición ya nos resolvió el primer problema, la primera pregunta, que si es posible llegar al mínimo empleando alguna regla de Hebb. Sí es posible. Existe una. ¿Cómo se calcula? Se calcula después de que tengo todos los datos, no en tiempo real, que es algo que después me pareció indeseable. Pero bueno, existe alguna que nos resuelva. Y bueno, la siguiente pregunta de qué forma se puede inducir al algoritmo lo dan las demostraciones. ¿Es posible evitar el sobreajuste? Es la proposición 7. La proposición 6 responde a la pregunta 1 y 2 de alguna forma. La proposición 7 nos dice que si damos un teta específico, recuerden ese teta que, o sea, tenemos la función f de x igual a 1 si x mayor o igual a teta, es esta teta de acá, es 0 en otro caso. Entonces, si yo asigno esta teta igual a 0 y doy cualquier cota superior a una phi
mayor que 0, estrictamente mayor que 0. Entonces podemos tener una actualización hebbiana y una anti-hebbiana, tal que resolvemos el problema de optimización sujeto a la restricción de que todas las entradas sean menores que esa phi que yo estoy definiendo. Es decir, puedo acotar todas las entradas. Y eso de acotar todas las entradas es una solución que se da cuando yo si tengo un problema de optimización y quiero evitar sobreajuste. Entonces, ¿qué hago? Acoto las entradas y resuelvo este problema de optimización. Pero también puedo a la vez encontrar una combinación lineal que no solo resuelva sujeto a esa condición, sino que resuelva al general. Y bueno, la diferencia es que, bueno, si resuelvo el sujeto a las restricciones, posiblemente el mínimo no sea mayor que Pero entonces lo que estoy diciendo acá es que tengo una regla de Hebb que me resuelve tanto como al mismo tiempo. Y bueno, eso se hace usando los teoremas anteriores y dividiendo phi entre el máximo y cambiando la actualización anterior. Entonces, y pues ya lo resolvimos. Bueno, la última proposición no está relacionada con los teoremas anteriores, o sea, las preguntas anteriores. Pero yo la incluí porque fue una observación que realicé al final. Bueno, todo esto está muy bien, poder calcular cuál es la regla de Hebb que nos hace óptimo todo esto. Y sí llega a un mínimo global, que eso es una condición deseable. Sin embargo, no puedo hacer un entrenamiento en tiempo real. Y esa es una de las ventajas que tiene usar la regla de Hebb sobre el descenso de gradientes. Si ustedes han corrido un algoritmo de redes neuronales con descenso de gradientes usando Keras o TensorFlow o algo así, se dan cuenta que aunque esté optimizado y paralelizado, tarda bastante. Entonces, ¿y qué tal si yo quiero tener un robot que esté recibiendo información en tiempo real y esté aprendiendo en tiempo real? ¿Cómo hago esto? Entonces, la neurociencia computacional nos da unas trazas de cómo podemos resolver este tipo de problemas que a lo mejor mucha gente que hace robótica se ha enfrentado, y que esto se conoce como online training. Entonces, lo siguiente induce a una regla diferente a la regla de Hebb y la regla de covarianza. Bueno, es una regla de Hebb débil, pero que resuelve el problema de optimización, pero llega a un mínimo local. Entonces, ese es el precio que tenemos que pagar, pero a cambio de eso voy a tener un algoritmo fijo en el que yo pueda hacer online training y no tengo que hacer nada más no tengo que calcular gradientes o tengo que calcular productos y restas, y lo cual es computacionalmente eficiente. Entonces, entonces esta regla dice, bueno, voy a definir un alfa aquí, que sea muy pequeño y que además satisfaga que voy a hacer la actualización hebbiana y anti-hebbiana si tengo error. Es decir, si el resultado de hacer el producto punto y aplicar la función de activación me da lo mismo, entonces pues no voy a actualizar. O sea, si no tengo un error, entonces no tengo que hacer un cambio en la W. Entonces, ¿y esto cómo se demuestra? Bueno, la demostración utiliza justamente el descenso de gradiente, porque si nosotros vemos que esto es en alguna forma una versión simplificada del descenso de gradientes, solo que no tenemos que calcular gradientes, y entonces realmente lo que importa la demostración de que el descenso de gradiente converge a un mínimo local. De hecho, aquí me falta decir local. Entonces vemos que esta derivada siempre es posible porque una función de activación como pues es esto, es siempre monótonamente creciente. Entonces,
Y pues utilizando este resultado que está relacionado con el descenso del gradiente y dando esa observación, vemos que realmente la dirección de descenso está dada por este factor y este factor. Y entonces, realmente este factor lo podemos eliminar. Lo que eso sí, lo que nos da el gradiente o la derivada es el descenso máximo, que es un precio que habría que pagar. Si no queremos calcular derivadas, que puede ser computacionalmente costoso. Bueno, conclusiones. Se encontró una regla de Hebb que satisface nuestros requerimientos. Sí, sí hay, pero esta regla de Hebb es a posteriori, en el sentido que yo tengo los datos y una vez que tengo los datos, pues lo termino y pues al final lo ejecuto. En tiempo real no puedo hacerlo. Entonces, y eso es indeseable porque no puedo hacer online training, que es una de las ventajas que me brinda la regla de Hebb simple o la regla de la covarianza. La regla de covarianza que la implementé, bueno, no voy a hablar de eso porque ya hablé de eso en Puebla hace una semana. Entonces, la regla de covarianza no funciona rápidamente, pero no es mejor que usar descenso de gradiente o Adam o el optimizador Adams, que es más óptima en costo, pero no en tiempo. Entonces, la regla del descenso, que es la que se propone acá, la considero como un intermedio entre ambas. O sea, esta ofrece que no es computacionalmente costosa, tal vez no sea tan buena como descenso de gradiente, pero sí se puede aplicar para un online training. Y bueno, lo último que me faltó mencionar es que mi asesor es el doctor Carlos Francisco Brito y se me olvidó incluirlo. Espero que no me esté viendo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Bien, si no hay preguntas, le agradecemos nuevamente a Francisco Javier. Fernando Javier. Perdón. Fernando Javier. Fernando. Sí. Gracias.